Hola a todos, soy Dani, entrenador del Centro Deportivo Sardinero y voy a hacer una sesión introductoria al trabajo con kettlebell. La kettlebell es una bola de acero o hierro con un asa encima. El asa puede ser circular o triangular. Las kettlebell de hierro, su tamaño varía en función de su peso, mientras que las de acero son huecas por dentro, tienen todas el mismo tamaño y son las utilizadas en competición. Los pesos de las kettlebell pueden ir de 2 kilos hasta más de 50 y un peso recomendado para la iniciación en mujeres sería entre 4 y 6 kilos y en hombres entre 10 y 12. Los entrenamientos con kettlebell nos permiten realizar ejercicios funcionales y trabajar la resistencia aeróbica, siendo una buena alternativa al trabajo cardiovascular, ya que nos permite trabajar a una alta intensidad y aumentar mucho la quema calórica. Además, podemos reducir el número de lesiones por sobreuso articular. Un punto a favor de las kettlebell es que podemos realizar ejercicios balísticos, muy útiles para desarrollar la fuerza explosiva y la fuerza de agarre. Además, podemos trabajar sobre rangos de movimiento completos, involucrando al máximo los estabilizadores del abdomen, de la espalda y articulares. Otra ventaja de las kettlebell es que cualquier persona puede utilizarlas, no ocupan espacio y puedes entrenar con ellas fácilmente en tu casa. La mano es el único punto de contacto constante con la kettlebell durante todo el movimiento. Por ello el agarre es fundamental para sacarle el máximo provecho. Para conseguir esto vamos a utilizar un agarre con posición OK. Es decir, vamos a meter la mano por dentro del kettlebell, vamos a cerrar con el dedo índice y el dedo pulgar por encima. A partir de aquí cerraremos con los otros 3 dedos. En ejercicios en los que solamente utilicemos una mano, utilizaremos este mismo agarre, pero sobre el lado más cercano a nuestro dedo pulgar. Existen 5 posiciones para empezar los ejercicios en kettlebell. El primero, desde el ground o suelo, vendremos a buscar el kettlebell al suelo. La posición 2, iniciaremos el gesto desde la posición de hang o desde colgado desde la cadera. Para la posición 3, utilizaremos un swing o un balanceo de cadera en el que lanzaremos la kettlebell a la altura de los hombros en un kettlebell swing ruso o por encima de la cabeza en un kettlebell swing americano. Para la caída, flexionaremos ligeramente las rodillas y la cadera, siendo la parte interna de las muñecas las que entran en contacto con los muslos. Para la posición 4 o de rack, comenzaremos con el kettlebell a la altura del pecho, en el que con la muñeca bien rígida, el codo debajo de la muñeca y bien pegado al cuerpo, la kettlebell hará contacto con el pecho, antebrazo, brazo y hombro. Y por último, la posición 5 o de overhead, en la que llevaremos el brazo arriba, el codo bloqueado e intentando todo el rato mantener que el kettlebell se aguante arriba. Empezaremos con los pies ligeramente por fuera de la anchura de las caderas, los dedos de los pies apuntando hacia adelante. Para comenzar el movimiento llevaremos la cadera hacia atrás y hacia abajo manteniendo el pecho lo más arriba posible. La kettlebell está sujeta con 2 manos a la altura del pecho. El rack squat es una variante del squat más exigente, ya que involucra en mayor medida los estabilizadores del abdomen y de la espalda. Intentaremos tener la espalda siempre lo más recta posible. El overhead squat es la variante técnicamente más difícil del squat, ya que además de todo lo anterior requiere una buena movilidad en el hombro. Intentaremos tener siempre el kettlebell por encima de la línea del hombro y el codo bloqueado. Para realizar el ejercicio del lunge, empezaremos de pie y llevaremos un pie atrás, de manera que bajando el cuerpo, las 2 rodillas nos queden en un ángulo de 90 grados. Para esta variante, el kettlebell empieza en posición de hang sobre el lado de la pierna que llevamos atrás. El lunge lo podemos hacer hacia atrás, hacia adelante o de manera lateral. Para el rack lunge empezaremos con el kettlebell en posición de rack y llevaremos la pierna del mismo lado hacia atrás y hacia abajo. Las 2 rodillas intentamos que siempre apunten hacia adelante.
La variante Overhead Lunge es la más exigente de todas, ya que demanda al máximo los estabilizadores del abdomen, espalda y del hombro. La mano contraria podemos utilizarla para equilibrarnos y conseguir mantener el tronco lo más recto posible. En el deadlift o peso muerto empezaremos con el kettlebell entre nuestras zapatillas y con los pies debajo de la anchura de los hombros haremos una flexión potente de la cadera y una ligera flexión de rodilla hasta coger el kettlebell. Después extenderemos las rodillas y la cadera hasta volver a la posición inicial. El Romanian deadlift o peso muerto rumano empezaremos con el kettlebell en posición de hang y desde ahí, con una flexión de cadera o bisagra de cadera, llevaremos el kettlebell abajo hasta más o menos la mitad de nuestras tibias. Este ejercicio no requiere flexión de rodilla. En el sumo deadlift o peso muerto sumo, el kettlebell empezará en el suelo y los pies más abiertos de la anchura de los hombros. A partir de ahí, flexionaremos la cadera y las rodillas hasta ir a coger el kettlebell al suelo. Las rodillas quedan justo por encima de la línea del tobillo. Este ejercicio requiere una mayor activación de la musculatura aductora de los muslos. El suitcase deadlift empezaremos con el kettlebell en posición de hang sobre uno de los lados y después haremos una flexión potente de cadera y de rodilla hasta que el kettlebell toque el suelo. Después extenderemos rodillas y caderas hasta volver a la posición inicial. Este ejercicio demanda una mayor activación de la musculatura estabilizadora contralateral del abdomen. En el single leg deadlift haremos un peso muerto sobre una pierna, en el que el kettlebell hará de contrapeso con la pierna que no está apoyada. La pierna apoyada está lo más estirada posible. En el kettlebell chest press empezaremos tumbados en el suelo y con las rodillas flexionadas y los pies en el suelo. A partir de ahí, con el codo debajo del hombro, empujaremos la kettlebell hacia arriba. Intentaremos mantener la tensión abdominal. En los Diamond Push-Ups empezaremos con la kettlebell tumbada en el suelo, las dos manos encima de él y partiendo de una posición de plancha, haremos fondos sobre el kettlebell. Los codos quedan bien pegados al cuerpo. En el Kettlebell Row empezaremos con el kettlebell en posición de hang sobre el lado a trabajar. A partir de ahí flexionaremos la cadera y echaremos el tronco ligeramente hacia adelante. Traccionaremos del codo hacia arriba trabajando la musculatura dorsal. En el kneeling press empezaremos de rodillas en el suelo con la cadera apoyada en los talones. El kettlebell empieza en posición de rack y desde ahí empujaremos el kettlebell hacia arriba hasta llegar a bloquear el codo. Mantendremos la espalda recta y con la tensión en el abdomen. En el half kneeling press empezaremos en posición de lunge, con la rodilla de atrás apoyada en el suelo. Con el kettlebell en posición de rack empujaremos con el hombro hacia arriba, terminando con la muñeca en línea con el hombro. La espalda se queda completamente recta, involucrando los estabilizadores del abdomen. En el tall kneeling press empezaremos de rodillas en el suelo con la cadera completamente extendida. Con el kettlebell en posición de rack empujaremos con el hombro hacia arriba, terminando con la muñeca en línea con el hombro. Este ejercicio es más exigente que los otros dos anteriores. En el press empezaremos de pie con el kettlebell en posición de rack y empujaremos con el hombro hacia arriba, llegando a dejar la muñeca en línea con el hombro. En el push press empezaremos de pie. Haremos una pequeña flexión de cadera y al extender empujaremos con el hombro hacia arriba, terminando con el kettlebell en línea con el hombro. Para el push jerk empezaremos de pie, con el kettlebell en posición de rack. Flexionaremos la cadera y al extender lanzaremos con el hombro el kettlebell hacia arriba. Recepcionaremos con el cuerpo en posición de cuarto de sentadilla. Terminaremos el ejercicio extendiendo del todo la cadera. El ejercicio más exigente de press es el split jerk, en el que empezaremos con el kettlebell en posición de rack. Flexionaremos la cadera y al extender lanzaremos el kettlebell arriba, recepcionándolo en posición de lunge. Recuperamos primero el pie de adelante y después el de atrás. El primero de los ejercicios olímpicos es el clean o cargada.
Para realizarlo haremos un peso muerto y cuando el kettlebell esté a la altura de la cadera haremos un encogimiento de hombros y codos. Cuando el kettlebell alcanza la altura del codo, rotamos el hombro hacia adentro apoyando la kettlebell terminando en posición de rack. La siguiente variante del clean parte desde una posición de hang, en la que realizaremos una pequeña flexión de cadera. Al extender, encogeremos además los hombros y los codos lanzando el kettlebell hacia arriba. Cuando el kettlebell alcanza la línea del codo, roto el hombro y consigo terminar en posición de rack. La última variante del clean es a través de un swing, en el que lanzaremos el kettlebell arriba, pero al mantener el codo flexionado conseguiremos que se quede cerca del cuerpo. Una vez que alcance la línea del codo, rotamos el hombro y termino apoyando el kettlebell en posición de rack. El snatch o arrancada consiste en llevar un peso desde el suelo a por encima de la cabeza en un solo movimiento. Para ello, con el kettlebell en el suelo realizaremos un peso muerto, al que le sumaremos un encogimiento potente de hombros y codos para terminar lanzando el kettlebell en este caso hasta por encima de la cabeza. El codo tiene que quedar completamente bloqueado y la muñeca encima del hombro. La primera variante del snatch parte desde posición de hang. Realizaremos una flexión de cadera y al extender le sumaremos un encogimiento de hombros y codos para terminar lanzando el kettlebell hacia arriba. La posición final, el kettlebell queda justo por encima del hombro y el codo completamente bloqueado. La última variante del snatch es a través de un swing, en el que realizaremos un balanceo de cadera. Mantendremos el codo flexionado en todo momento y al encoger los hombros la lanzaremos en un movimiento hasta por encima del hombro. El clean and jerk es el otro movimiento olímpico clásico. Consiste en llevar un peso desde el suelo a por encima de la cabeza en dos movimientos. En este caso es la suma de un clean en el que llevaremos el kettlebell hasta la posición de los hombros en posición de rack y después haremos un jerk. Recordamos que en el jerk recepcionamos el kettlebell en posición de cuarto de sentadilla. Otra variante del clean and jerk es empezando a través de un swing, en el que gracias al balanceo de cadera llevaremos el kettlebell a la altura del hombro y desde ahí haremos el jerk. El thruster es un ejercicio combinado de goblet squat más press. Una variante del thruster es empezando desde posición de rack, en el que haríamos un rack squat y después un press a una mano. En el high pull empezamos con el kettlebell sujeto con dos manos en la posición de hang y traccionamos de los hombros y los codos lanzando el kettlebell hacia arriba. El deadlift high pull es una suma entre peso muerto y high pull. El halo es un ejercicio ideal para calentar los hombros. Empezaremos con el kettlebell en posición de goblet y lo llevaremos por encima de la cabeza. A partir de ahí daremos vueltas en los dos sentidos. Una variante del trabajo de bíceps puede ser con una toalla, en el que flexionaremos los codos y terminaremos con las manos mirando hacia el techo. Para trabajar los tríceps con la kettlebell utilizaremos una toalla. Partiremos con el kettlebell por detrás de la cabeza con los codos flexionados y trabajaremos extendiendo los codos lo más arriba que podamos. El Waiter's Position es un ejercicio isométrico para el trabajo de los estabilizadores del abdomen y de la espalda.